Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en el programa. Lo que Nete explicó del derecho civil y familiar, como todos los martes de Serrano, él compartiendo clase por ahí en alguno de los grupos de SICAJU. El día de hoy tenemos como invitado al magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Edwin Milton Cruz Cázares. Él es magistrado en materia civil en el Estado de México, ha sido juez durante muchos años, en sus últimos años de juez en materia mercantil. Pero bueno, pues ahorita como sus funciones son de magistrado desde hace unos añitos, entonces pues lo invitamos a este programa para que nos ayude a entender un poco más y sobre todo desde el punto de vista, como lo ven en la segunda instancia, sobre la importancia de acreditar la identidad de bienes inmuebles en las acciones reales. Se nos, o le pedimos aquí al magistrado que nos diera este tema, porque, bueno, pues hay diferentes acciones en las que es como uno de los elementos acreditar la identidad. Y en otras acciones, pues igual y no es un elemento, pero de todas formas, al hablar de acciones reales, pues por ahí tenemos que ver algunas situaciones de identidad de bienes inmuebles. Y entonces, como no siempre es un elemento, pero es trascendente, entonces tenemos la inquietud, sobre todo porque pues a veces descuidamos este tema al momento de promover una acción y resulta que la sentencia es improcedente y entonces apelamos porque no sabemos qué fue lo que hicimos mal y pues en la segunda instancia nos dicen que pues pues sí, que en efecto por ahí había un problema de identidad. Y entonces para pues ayudar aquí a los compañeros que nos escuchan a entender cómo funciona, o sea, en qué casos lo necesitamos, en qué casos no, a quién le corresponde en todo caso la carga probatoria, por qué no sé, por ejemplo, en cuestiones de usucapión, a lo mejor que no es un elemento de la usucapión, pero ¿por qué sí es necesario justificarla? En fin, vamos a tratar de tratar de disipar un poquito estas dudas que nos surgen al momento de tramitar juicios en acciones reales y pues qué mejor que de la voz de un experto aquí en el tribunal en materia civil para que nos oriente en este tema. Magistrado, en primer lugar, yo creo que sería adecuado que, pues, si pudiera explicarnos, para empezar, pues, qué es una acción real. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Laura, muy buenas tardes y a todas las personas que están viendo este programa, con mucho gusto. Sí, claro que sí, Laura, tienes razón en cuanto a que es muy importante en la postulancia, la acreditación de estos elementos y de la identidad específicamente de los inmuebles en las acciones reales, porque en la práctica hemos visto que a veces falla y aun cuando las partes apelen la resolución de la primera instancia, pues de todos modos no prospera. Y es efectivamente, pues, una de las causas a veces llega a ser esta, la identidad. Así que, bueno, las acciones reales, Laura, son aquellas en las que tratamos de ejercer esta pretensión de lograr la obtención, la devolución de un inmueble, porque tenemos un poder sobre, sobre los inmuebles, porque ya sea que tenemos una propiedad, o ya sea que tenemos una posesión, o ya sea que estábamos disfrutando de la posesión y de repente nos fue arrebatada, o queremos lograr la propiedad de un inmueble o de un mueble, ¿sí? Así que estas son las acciones reales, aquellas en las que nosotros tratamos de ejercer un poder o una situación de propiedad o posesión sobre un determinado bien. Puede ser mueble o puede ser inmueble. Esas son las acciones reales, Laura. Bien. Y entonces, ya que pues entendemos el concepto, eh, las acciones reales por excelencia a las que normalmente nos enfrentamos, ¿cuáles serían? Sí, Laura, pues tenemos varias en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México nos establece y por ahí todos los postulantes que nos lleguen a ver
pues tenemos la usucapión o prescripción positiva, y en esta acción de usucapión, pues es en la que nosotros decimos que tenemos un tiempo ya como, pues nosotros disfrutando de un determinado bien como propietarios, y bueno, pues queremos que ya se nos declare como tal, que ya no haya esa incertidumbre, y bueno, pues una de ellas es la usucapión. Otra acción real, pues es una acción real por excelencia, que es la acción reivindicatoria. Y esta acción reivindicatoria, pues es aquella en la que tenemos una propiedad sobre un inmueble, tenemos el derecho de propiedad, perdón, sobre un bien, mueble o inmueble, y tratamos de recuperarla porque se encuentra en poder, en posesión de una persona diversa a nosotros. Entonces, esta es otra de las acciones, la acción reivindicatoria, la acción plenaria, que es para determinar si entre dos personas quién tiene mejor derecho a ella, porque dos personas refieren ser o tener un derecho sobre un determinado bien, así que es para determinar quién de los dos debe quedarse con ese inmueble o tiene mejor derecho sobre. Me voy mucho con los inmuebles, perdón, pero pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles. Y también tenemos otra acción real que son los interdictos, ¿sí? Los interdictos, que son, o tratamos de que sean acciones un poco más rápidas, más ligeras que las acciones reivindicatoria y plenaria. Y los interdictos, bueno, pues tenemos el de recuperar la posesión cuando hubo un despojo y el de retener la posesión cuando una persona se ve perturbada en su posesión por actos de la otra, que de alguna manera son como que quieren o son tendentes a una un próximo despojo, ¿no? La ley refiere a usurpación violenta, pero en realidad pues es como que está tendiendo a un despojo. Son las acciones reales por excelencia, aunque hay otras, ¿eh? Tenemos otras, pero creo que son las más importantes. Decía prescripción adquisitiva o usucapión, reivindicatoria, plenaria y los interdictos. Ok. Y bueno, pues entonces, pues el tema del que estamos hablando o por el que estamos aquí presentes hoy es para entender la importancia de no, o sea, de no descuidar este tema de identidad, ¿no? Porque yo recuerdo que por ahí hace algunos años o muchos años, había por ahí algunos criterios en acción reivindicatoria que decía, pues primero tú tienes que establecer bien medidas con distancias superficies y luego que siempre ya no. Y entonces, pero después que siempre sí, porque aunque la jurisprudencia dice que siempre ya no, pero es que al final sí tiene que ser importante, ¿no? Y luego tenemos la acción de usucapión, que no es un elemento, pero que pues si estamos demandando fracciones, pues que también sí tenemos que acreditar una identidad. Finalmente, creo que esta diversidad de posturas, pues a veces nos llevan a la confusión. Y entonces, si podríamos, yo creo que tal vez situarnos en las acciones como, digo, reivindicatorio y plenario, pues ahí se van casi, casi de la mano, ¿no? Y usucapión, yo creo que si nos ubicamos más en estas dos acciones, reivindicatorio y usucapión, como para entender cómo funciona esta cuestión de la identidad de los inmuebles, podríamos como que hacerlo de esa forma. Sí, claro que sí, Laura. Y es muy importante porque lo comentábamos hace un momento, ejercemos como postulantes o se llega a ejercer la acción y resulta que en primera instancia nos dicen no porque no acreditaste la identidad del inmueble. Apelamos e insistimos en lo mismo y nos dicen en la segunda instancia lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mecánica? ¿Qué realmente es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahorita comentabas que respecto de la acción reivindicatoria, había algunos criterios anteriormente de que teníamos que precisar, por ejemplo, de una manera muy eh, puntual todas las medidas, colindancias y la superficie que se encuentra en poder de la otra parte. Entonces, la parte actora tenía como que decir, bueno, mira, la superficie que se encuentra en poder del demandado es una superficie de 300 metros y mide tanto, tiene tales medidas y colindancias. Y bueno, como que era muy necesario esto. En la actualidad ya no, en la actualidad, bueno, pues tiene mucho ya algún tiempo que basta con decir que nos fue
o que, una porción del inmueble o que el inmueble que nos fue arrebatado, pues se acreditará con posterioridad. No es necesario que desde un principio, desde la demanda, establezcamos cuáles son las medidas y colindancias del bien inmueble que queremos recuperar a través de la acción reivindicatoria. Y bueno, pues saldrá esto después, precisamente durante la tramitación del proceso, ya sea con una prueba pericial o ya sea con otro tipo de pruebas en las que se determine cuál es la fracción exacta que está poseyendo la parte demandada. Esto en cuanto a la acción reivindicatoria. Y existe un mito en el sentido de que, eh, y a veces también en los jueces, los juzgados, se exagera en cuanto a acreditar la identidad exacta, ¿no? Porque es cierto que debe de justificarse la identidad como un elemento de la acción reivindicatoria, pero esto no nos debe llevar al, a la exageración, al absurdo de pretender que todo deba coincidir, que tal cual lo está señalando una parte en la demanda, también deba ser así, deba coincidir totalmente, porque sabemos que en el devenir de la vida, un inmueble puede cambiar de colindantes, un inmueble puede variar en cuanto a que por ahí quizá tuvo algún tipo de afectación, y eso habrá que mencionarlo en la demanda. Y en cuanto a los nombres también de los colindantes, porque puedo decir que lo posee el señor Carlos Rodríguez, que colinda con el señor Carlos Rodríguez, y no porque el señor también se hace llamar Jorge Rodríguez, ya diga yo que no es otro inmueble, ¿no? Cuando de la evidencia que tenemos durante el proceso, observamos que este, pues que se trata realmente del mismo inmueble, es más, y hasta el demandado lo llega a reconocer que se encuentra poseyendo ese inmueble, pero le queremos exigir a la parte actora que acredite plenamente, que sea hasta con punto y coma, que se trata del mismo inmueble. Pero sí es muy importante que mencionemos que desde la demanda no es necesario primero precisar las medidas y colindancias del inmueble, por un lado, pero dos, ya durante la tramitación del proceso, pues sí, hay necesidad de justificar este elemento de identidad. Pero les decía, no llegar a la exageración de que debe coincidir con punto y coma, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la reivindicatoria. Y en cuanto a la acción de usucapión, la norma procesal, pues tú sabes, no nos exige que tengamos que acreditar la identidad. Sin embargo, ¿cómo puedo yo pedir que me declaren propietario de un inmueble con base en este título, con base en un documento? Sí, y yo digo, bueno, es que de este documento que mide 1000 metros, yo estoy pidiendo la usucapión de 250 metros. Ok, muy bien. Estás pidiendo la usucapión de 250 metros y la ley no te exige acreditar la identidad, pero es lógico, es entendible que se exija que me digas, oye, pero ¿dónde se encuentra el inmueble dentro de esta fracción que tú estás pidiendo? ¿Dónde se encuentra? Porque tú dices que está dentro o está inmerso o está contenido dentro del inmueble de mayores dimensión, pero necesito saber dónde está, porque yo voy a declararte propietario, voy a ordenarle al registro público, al Instituto de la Función Registral, que te registre con esa propiedad, pero yo quiero saber en qué parte de este inmueble se encuentra, y es por eso que hay la necesidad ya real de acreditar la identidad tratándose de la usucapión. Y muchos van a decir, es que no me obliga la ley, eso es lo que se alega en las apelaciones. Sin embargo, se van a encontrar con el muro de que sí lo vas a tener que acreditar forzosamente. Y debo decirte, Laura, que ya incluso hemos emitido con esta reforma de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, ahora hay juntas plenarias
en cada región judicial, y estas juntas plenarias son pues la confluencia de los magistrados de la materia civil de esa zona, de esa región, que llegan a un acuerdo respecto de una determinada resolución y se determina que sea jurisprudencia. Así lo determina la ley orgánica nuestra. Esta es independiente de las tesis, las jurisprudencias y los precedentes federales. Son estatales, pero ya tenemos dos jurisprudencias en la región, en dos diferentes regiones del Estado de México, la de Texcoco y la de Toluca, que establecen que tratándose de usucapión, debes acreditar la identidad del inmueble cuando se encuentra inmerso la fracción que pretende usucapión en uno de mayor tamaño. Perdón, ya hablé mucho, no sé si, cómo. Claro. Mira, me surgen dos dudas. Te las digo una por una, las dos. No, como tú quieras, Laura. Ok, mira, te voy a decir las dos y ahorita tú decides por cuál empiezas. ¿Sí? La primera es con relación a la acción reivindicatoria, lo que nos comentabas hace un momento, respecto de si yo tengo la obligación de precisar en mis hechos todo lo que va a ser objeto de prueba, entonces, ¿por qué no es necesario que ponga con precisión medidas y colindancias de la fracción que pretendo reivindicar, pero después sí lo puedo acreditar tal vez con una pericial? Esa sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta con relación a esto que nos comentas de usucapión, bueno, que tal vez no sea pregunta, yo creo que es más comentario. No, sí tiene un poquito de pregunta. Bueno, ahorita vemos. La usucapión, si, como lo comentas, si vamos a demandar la prescripción positiva de una fracción de un terreno de mayor superficie, si tenemos el inconveniente a veces de que al ser terrenos muy grandes, a veces ya están segregadas muchas fracciones, ¿no? Entonces, desde un principio en el certificado de inscripción vemos que ya se segregaron 10 fracciones con una superficie de tanto. Y hace muchísimos años nosotros nada más hacíamos la cuenta y decíamos, todavía les sobran tantos metros cuadrados, entonces sí cabe la usucapión que están pretendiendo ahorita y pues ya con eso lo hacíamos, ¿no? Ahora pues ya tenemos más cuidado y decimos, pues hay que ubicar geográficamente en dónde se encuentra esa fracción, porque puede ser que la fracción que yo pretenda prescribir ahorita se encuentre inmersa no en lo que nos sobraba de ese terreno, porque quizá está inmersa en una fracción que ya está segregada, o sea que puede ser la segunda usucapión respecto de la misma, de una fracción que ya se había segregado antes, no sé si me expliqué. Sí, claro. Entonces, esto nos podría llevar a otro problema, no solamente un problema de identidad, sino de legitimación pasiva. Entonces, al menos yo cuando era juez civil, yo pedía desde un principio que me justificaran, aunque sea de manera indiciaria, con un croquis, en donde se encontraba la fracción que pretendían prescribir, porque finalmente ya la identidad, pues ya es objeto de una prueba pericial, ¿no? Pero digo, desde un principio yo les decía, pues justifícame en dónde se encuentra el cachito que tú quieres para saber, pues que además estás demandando a la persona correcta. No, o sea, porque tienes que demandar al titular registral, ¿no? Y el titular registral, pues puede ser el titular de todo el de mayor superficie, o quizá puede ser alguien de los que ya haya segregado antes. No lo sé, por eso necesito ubicarla. Entonces, si yo estoy considerando que esta situación afecta o incide desde la admisión de demanda, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ven correcto que se hagan este tipo de prevenciones para determinar cuál es la legitimación pasiva o ya me estoy metiendo en cuestiones de fondo? Siempre tus preguntas son filosas y con jiribilla, Laura, No, son pero dudas qué de bueno, veras. no, muy buenas. La verdad es que siempre son muy buenas preguntas y comentarios los que haces. La verdad es que pues te reconozco como siempre que tengas esas inquietudes que la verdad me parecen muy buenas y seguramente las personas que nos están viendo también se las están haciendo, ¿no? Esto de la reivindicatoria
de que efectivamente, si lo que tenemos que acreditar son los hechos de la demanda, cómo es que no es necesario en la demanda establecer desde un inicio las medidas y colindancias del bien que pretendemos reivindicar. Pues hay una jurisprudencia que efectivamente lo establece. ¿Cuál es la razón de por qué o por qué se estableció en esa jurisprudencia eh, esto? Bueno, pues es porque muchas veces la parte actora, pues a pesar de que sabe cuál es su inmueble, a pesar de que eh, pues pretende que se le reivindique, que se le devuelva ese inmueble por la persona que lo está poseyendo, eh, pues bueno, muchas veces no tenemos en ese momento la porción exacta, ¿no? Y esto creo que es comprensible en el campo del derecho, porque nos da un poquito de flexibilidad, es decir, si todo fuera de que solamente lo que está aquí en la demanda es, no vale otra cosa, bueno, pues creo que muchas demandas de reivindicación serían improcedentes porque eh, tendrían que justificar de manera exacta que le están privando de los 35.50 centímetros, 35 metros, 50 centímetros, o de los 350 metros con 50 centímetros, ¿no? Entonces, para que haya ese margen o esa probabilidad de que pueda yo, sí, justificar, me quitaron el inmueble, lo están poseyendo sin derecho, pero pues la porción exacta pues ya se determinará. Lo que sí te debo justificar es que sí me lo quitaron y sí, bueno, es la porción pues es más o menos la que estoy diciendo, pero pues creo que esta jurisprudencia me parece que su razón de ser es la posibilidad de que la parte actora no se equivoque, ¿no? Porque al decir, son 200 metros los que me privaron, quizá a la mera hora resulte que fueron 210 y en realidad, pues, pues yo no sabía que eran 210 metros, ¿no? Entonces creo que es esa la razón y pues sí, esta jurisprudencia pues es muy útil para el postulante, la realidad es de que es muy útil porque pues lo releva, le quita esa carga de señalar desde el principio la superficie exacta del inmueble. Eso en cuanto a ese punto. Y en cuanto al otro punto de la usucapión, de que las prevenciones, ¿verdad? Comentabas de las prevenciones. Pues yo creo que sí, el Código de Procedimientos nos señala que debemos prevenir cuando haya una ambigüedad, cuando la demanda sea oscura, cuando haya quizá contradicción entre los puntos entre los hechos de la demanda, pero el, el, este, y sí, hay veces en que nos podríamos meter en el fondo. Ya, si hacemos una prevención, muchas veces sirven. La verdad es que tú tienes razón. Yo también, siendo juez, yo hacía la cuenta. Tenemos un inmueble de 5,000 metros. Alguna vez, mucho tiempo estuve, algún tiempo en Cuautitlán, donde había todavía mucho terreno, en zonas como Tepotzotlán, Teoloyucan, Tultitlán, perdón, Tultepec, había mucho terreno. Entonces había terrenos grandes y uno hacía la cuenta. Bueno, aquí, de acuerdo al certificado de inscripción, ya vemos que tenemos eh, 10, 10 usucapiones en este inmueble. Hacemos la cuenta más o menos de cuáles son las superficies. Todavía queda mucho. Ya no nos metíamos mucho con si era o no era esa fracción o si se encontraba o no dentro del inmueble a usucapir. Como que decíamos, este, todavía hay espacio, ¿no? Sin embargo, como bien lo dices, actualmente, pues ya creo que debemos dar mayor certeza, mayor seguridad a la gente y es por ello que surge la necesidad de decir, a ver, espérame, tú estás pretendiendo usucapir esto y dime entonces en dónde se encuentra. Menciona dónde se encuentra. Decíamos, no lo vamos a encontrar en la ley, en el Código Civil, no se va a encontrar, pero es algo lógico, es algo que surge, como diciendo, oye, se pretende usucapir una fracción que se encuentra en un inmueble de mayor tamaño, y eso sí lo dice la parte actora.
te digo que pretendo usucapiar un inmueble que se encuentra inmerso en uno de mayores dimensiones. Ok, entonces tienes que acreditar ese hecho, porque estás haciendo esa afirmación. Así que, este, demuestra que se encuentra inmerso en eso. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Pues estableciendo exactamente dónde se encuentra ese inmueble dentro de uno de mayor tamaño. Así que, ya, pero ya me perdí en cuanto a lo de las prevenciones que Sí, la comentas. duda es que si bien la identidad de la fracción la debo demostrar con una prueba, que debería ser una pericial, si es válido que desde un principio se le haga una prevención en el sentido de que al menos nos pueda justificar de manera indiciaria dónde se encuentra, no para acreditar la identidad, sino para saber que no se encuentra su inmueble sobrepuesto en otro que ya se haya segregado, Ah, ya, ya. para entender, para saber si la persona a la que se está demandando es la correcta. Sí, fíjate que yo podría, o sea, yo considero que sí se puede realizar la prevención, pero si no se desahoga de esa manera, vamos, se puede realizar la prevención, pero no con una, pienso yo, con el apercibimiento ya de inadmitirle, porque en realidad no es un requisito de la demanda que tengas que hacer esas precisiones, ¿no? Quizá es únicamente te hago la prevención y si contesta, si no contesta, de todos modos tendría yo que aceptar la demanda. Es decir, desde mi punto de vista personal, y creo que también es el punto de vista que está permeando en segunda instancia en el Estado de México, es ese tipo de prevenciones son Excesiva. excesivas, excesivas, sí. Entonces yo podría decir, bueno, no te hago la prevención, no te la hago, no la desahogas, ni modo, así nos vamos. Como el primer elemento para la procedencia de la acción de usucapión es que la persona a la que demande sea quien aparezca como propietaria en el registro público. Y yo analizo que tenemos demandado a Juan Pérez, que es el titular de los 1,000 metros cuadrados, pero tenemos no sé cuántas superficies segregadas. Y a menos que sí me demuestren que se encuentra, dónde se ubica, para que yo pueda saber que se encuentra dentro del área que quedaba libre todavía del terreno de Juan Pérez, entonces podría tener por acreditado también el primer elemento, pero si no me la acreditan ni una ni otra, entonces, o sea, si no se acredita la identidad ya en pruebas, podría concluir que tampoco me está acreditando el primer elemento, porque nunca supe dónde estaba su inmueble. Bueno, yo en este punto, y qué bueno que lo comentas, es todo es muy interesante lo que refieres, porque es un punto de vista distinto. Yo en lo personal consideraría que no sé, que para acreditar el primer elemento de la opción de usucapión, que es que se encuentre inscrito en el registro público o inscrito a la función registral a nombre del demandado, no consideraría que esto sería necesario. Bastaría con que yo esté demandando a fulanito de tal y que ese fulanito de tal es el que se encuentra como titular registral. No, no creo que sea necesario, no considero necesario que tengamos que justificar que la fracción que yo pretenda, usucapir, se encuentra ahí en esta fracción del registro público para que pueda acreditarse la legitimación pasiva del demandado. No creo no me parece, creo que bastaría con justificar que la persona a quien estoy demandando es la que se encuentra inscrita en el registro público y la cuestión de la causa generadora de la posesión es la que, perdóneme, eh, La no creo, identidad, ya me metí con la causa generadora, perdóneme, pero no me parece que sea sí. necesario demostrar esto para tener por justificado el primer elemento, ¿eh? Bueno, mi pregunta tiene su origen en que vamos a suponer que así como vemos la pantalla, tenemos un cuadrito donde estoy yo y un cuadrito donde estás tú y en la parte de abajo donde están los anuncios, ¿no? ¿Sí? Sabemos esos cuadritos. Entonces, si mi cuadrito, que es en donde estoy yo, donde dice Laura, yo se lo vendo a Juan Pérez y Juan Pérez quiere iniciar una usucapión, pero
el resto, o sea, tu cuadrito y todo lo demás que sobra está a nombre de Pedro, si va a iniciar un usucapión por la fracción que ya está segregada y que ya hay un antecedente registral porque se segregó a nombre de Laura, y entonces va a ser una siguiente transmisión de la propiedad. El mismo cuadrito que es el de nombre de Laura, no todo lo demás. Entonces, es esta persona que va a adquirir de mí, si bien este inmueble forma parte de uno de mayor superficie, pues al quien debería demandar es a mí como titular registral, pero pues de mi cachito, no al del todo. Es de ahí donde surge mi pregunta. ¿Yo cómo voy a saber si la persona que está demandando, o sea, si la parte actora, el inmueble que pretende ahorita prescribir, se encuentra o no en una superficie segregada o en lo que le restaba del de la superficie mayor? Por eso a mí me surge la duda. Bueno, desde un principio solamente va a demandar al de la superficie mayor, pero ¿y si se encuentra inmerso en otra que ya cambió de titular registral? ¿Yo cómo voy a saber si estamos demandando al correcto o no? Ya, correcto. Sí, Sí. ya te entendí. Bueno, pues sí, hay que, creo que del cúmulo de los medios de prueba durante el proceso, pues ahí vamos a tener que extraer esta situación y si vemos que efectivamente surge, que resultó que ya el titular registral tuvo, vamos, era fulano, pero tuvo una segregación y la superficie que actualmente se está pidiendo está inscrita a nombre de otro, pues sí, ahí vamos a encontrar la falta de legitimación, ¿no? Pasiva. Y es también un problema de identidad. Sí, 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 tienes razón, es un problema de identidad. Sí, 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 es Perdóname cierto. por haberte enredado, No, pues pero es que esta duda cuando tenemos las clases de usucapión surge mucho en la práctica, porque justo cuando tenemos superficies segregadas se meten en todos estos problemas de identidad y entre esos problemas está, pues a final de cuentas, a quién voy a demandar. Entonces sí, es importante saber, claro, yo siempre les recomiendo a los alumnos que pues desde un principio, ¿para qué se esperan? O sea, si les hacen una prevención y podamos concluir que es excesiva, ¿para qué nos esperamos a la sentencia definitiva y nos digan lo mismo, no? Mejor la corregimos desde un principio, pero es importante, pues ya que tenemos aquí tu opinión en calidad de magistrado, saber, o sea, que sepan que si bien tal vez ustedes en un recurso de queja digan esto es una cuestión de fondo, que sepamos que al final de cuentas es mejor subsanarla desde un principio, ¿no? claro, nos va a afectar, les va a afectar, porque pues ya nos está dando una señal, el juez ya nos está dando una señal de algo, ¿no? De un punto rojo. Desde que nos hace la prevención, oye, dime esto, es que por ahí tenemos que enfocar nuestras baterías para poder acreditarlo, porque ya esto ya significa algo, ya me está diciendo, oye, con relación a esto, que para efectos, como dices, de la admisión, no tendría que ser necesario porque es de fondo, pero ya me está dando una alerta de por dónde puedo estar fallando en este asunto, ¿no? Bueno, entonces concluimos que en usucapión hay que tener mucho cuidado aunque no sea elemento para la procedencia de la acción, aunque no sea motivo de prevención para admitir la demanda, si no cuidamos acreditar la identidad cuando se trata de fracciones, entonces pues vamos a tener un problema. En Sí, la sí, sentencia, exacto. obviamente, ¿no? Sí, sin duda. Y comentarles de una vez, ahora sí que los quienes lleguen a ver esta plática, comentarles en dos regiones del Estado de México ya se establece como obligatorio, ¿sí? Por jurisprudencia de juntas plenarias, como obligatorio acreditar la identidad en la usucapión. ¿Y Entonces, en qué regiones es, perdón? es en la región Toluca, ¿sí? Recientemente, en este mismo mes, ¿Sí? en el mes pasado, la Junta Plenaria de la región Toluca emitió una jurisprudencia, así se le llama en la ley orgánica del Estado, Ujú. jurisprudencia por precedente de la usucapión, de la identidad de la usucapión. Y ya desde el año 2024
en la región Texcoco, también está esa jurisprudencia, y obligatoria tanto para jueces como para las mismas salas, la misma sala de Texcoco y ahora las dos salas civiles de Toluca. Entonces, tendría que observarse de esa manera, salvo que se vea privada de efectos, pero los jueces ya lo tienen que hacer. Entonces, pues yo creo que si soy postulante en esas regiones, pues ya de plano tendría yo que ajustarme a lo que se me está pidiendo. Ya no es algo que digamos, es que este juez sí me lo pide, este juez no me lo pide, cuando está ya en una jurisprudencia vinculatoria para los jueces, pues yo creo que ya tenemos que poner especial énfasis en este asunto, ¿no? Ok, bueno, ahora me gustaría que nos comentaras cómo, sobre todo en una acción reivindicatoria, porque en una acción de usucapión, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, pues es carga de la parte actora, o sea, ahí no cabe duda, ¿no? Lo tiene que acreditar, sí o sí. En una acción reivindicatoria, como que ahí las cargas probatorias a veces tienen sus cuestiones particulares, ¿no? Con relación a la identidad, y pues tenemos identidad formal y material. Y eso siempre anda confundiendo a todos. Entonces, ¿qué nos puedes, qué nos puedes decir sobre todo en tu experiencia, ¿no? Porque lo que llega a la sala, ustedes saben que es en donde está el punto, ¿no? El punto como que Sí, 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 claro. sí, Fíjate que esto de la identidad formal y la identidad material en la acción reivindicatoria, y como ya lo dijiste al principio, también en la acción plenaria por analogía y porque van de la mano, eh, es muy importante, aunque fíjate que yo, bueno, en las salas, ¿qué pasa? Eh, la acción, si quieres, puedo comentar un poquito sobre la identidad formal y la identidad material. La identidad formal es la circunstancia de que, o implica la circunstancia de que el inmueble que yo estoy reclamando y que se encuentra en mi título que estoy exhibiendo, sí corresponde al que estoy demandando, y la identidad material al que realmente se encuentra poseyendo la parte demandada. Pero yo veo un punto aquí que a veces se pasa por alto, a veces en los juzgados, y, y es que si la parte demandada, al contestar la demanda, dice, no, 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 ese inmueble es mío, y yo lo vengo poseyendo desde hace 20 años, porque me lo donaron, porque me lo vendieron, porque me lo cedieron, porque ahí vivían mis papás y yo ahí me quedé. Es, en ese momento prácticamente yo le estoy diciendo, es el mismo inmueble. Y por eso a veces a mí en lo personal, el elemento identidad formal no me gusta mucho, porque a veces exigen, como se exigen las dos, a ver, que lo que tú tienes en tu documento, en tu contrato, en tu título, sea exactamente lo que estás pidiendo, ¿no? Cuando el demandado ya nos está diciendo, sí, ese es el inmueble y yo soy el propietario, y yo aquí vivía y etcétera, ¿no? Entonces, ya te lo está identificando, y aunque eso está más vinculado a la identidad material, la realidad es de que pues claramente se está refiriendo al mismo inmueble. Y por eso es de que cuando hay eso, o cuando la parte demandada reconviene la usucapión, o sea, te demandan la reivindicatoria y reconvengo la usucapión, pues claramente está refiriéndose al mismo inmueble, y yo no veo por qué tengamos que hacer un estudio tan exigente de la identidad formal, cuando el demandado nos está diciendo que se trata del mismo inmueble. Entonces, eh, y exigir que el título, porque a veces por el tiempo, por el paso del tiempo, pues yo tengo una escritura del año 80 en la que no existían tales calles, tal colonia, etcétera, y ahora ya la nomenclatura cambió, ya le cambiaron el nombre, ahora se llama diferente, ahora tiene otros colindancias, etcétera, pero se trata de lo mismo. Entonces, exigir así como que, oye, pues no me acreditaste que ahora la colonia se llame eso, cuando en realidad, por ejemplo, una prueba pericial te está justificando que ahí está esa colonia y que ahí es donde está poseyendo el demandado. Entonces creo que a veces
se peca mucho de exigir respecto de la identidad formal, cuando en la identidad material está claramente acreditado porque el demandado dice, sí, sí, ese es mi inmueble, ese es el que yo tengo y ese me lo vendieron y su documento es falso, etcétera. Ya nos estamos como que metiendo mucho, ¿no? Pero es muy, muy interesante lo de la identidad formal y lo de la identidad material. Yo lo que creo es que deberemos, nuestros amigos postulantes, deben tratar de acreditar ambas identidades, y ya nos ayuda mucho cuando contestan la demanda y nos dicen, sí, sí es el inmueble que estoy poseyendo, ¿no? Y yo soy el dueño, porque ahí prácticamente ya está la mitad acreditado la identidad ahí material, ya nada más como que concatenar un poquito con nuestro título que estamos presentando. No sé o cómo veas tú cómo ves este asunto. Claro, fíjate que justo por eso es interesante hablar de este tema, porque ahí es en donde a veces yo veo que se llegan a atorar, ¿no? Porque por un lado, a veces nos dicen, no es el mismo, y después, ay, reconvengo nulidad o sucapión o algo, y entonces pues primero dices que no, pero reconvienes, pues entonces estás diciendo que sí, ¿no? Creo que tienen, a veces les causa algún problema a algunos abogados el identificar cuáles son sus cargas probatorias, ¿no? Si era una carga probatoria de la parte actora, demostrar la identidad, pues cuando vengo y confieso que es el mismo inmueble, lo relevo de la carga de la prueba. Pero, este, a veces viene la parte demandada y nos dice, no es el mismo inmueble y no reconviene ni nada, nada más dice, no es el mismo inmueble. Y ¿Sí? ahí es en donde a veces la parte actora falla, porque pues ahí es a la actora a la que le toca, ahora sí, pues echarle de todo para acreditar que sí es, ¿no? Así es. Y yo lo que recomendaría, la realidad es de que una recomendación para nuestros amigos postulantes es, con independencia de que la parte demandada haya venido y haya dicho, este, ese inmueble, yo lo estoy poseyendo, yo soy el propietario, con lo cual ya está como que de alguna manera reconociendo, o no de alguna manera, está reconociendo que se trata del mismo inmueble. Yo lo que recomendaría es que de todos modos tenemos una carga probatoria porque es un elemento de la acción, de la acción reivindicatoria, y tenemos de todos modos que ofrecer la prueba pericial para justificar lo que estamos afirmando, con independencia de que el demandado ya lo haya reconocido al contestar la demanda. Entonces, yo creo que es algo que tenemos o que nuestros amigos postulantes tienen que cuidar mucho desde el inicio. Recuerden siempre que hablemos de reivindicatoria, pues no dejarlo a la buena de Dios, sino cuidar no es la preparación de la probanza y específicamente de la prueba pericial en agrimensura o en topografía, si así lo quieren llamar, pero sí para justificar cuál es el inmueble que estamos reclamando y que además coincida con nuestro documento que estamos presentando como título eh, base de la acción. Ahora, si la parte demandada nos dice, no es el inmueble que estoy poseyendo, y entonces yo parte demandada para acreditarte que no es el inmueble y te va la prueba pericial en topografía. Sí, claro, pues ahí, cuando dice la parte de, aquí tenemos que partir y aquí recordarles a nuestros amigos, cuando una de las partes, en este caso la demandada, niega, quien debe de todos modos acreditar, pues es quien está firmando, quien está aseverando. Realmente el ofrecer la prueba pericial cuando estoy negando, pues en realidad no tiene caso alguno, ¿sí? Es como hasta perfeccionar ahí a la otra parte, porque no sabemos que con eso la otra parte va a tener oportunidad de nombrar un perito y poder ahí todavía revivir un poco, ¿no? Pero sí, recordar que es muy importante esto de que quien afirma está obligado a probar y quien niega también está obligado a probar cuando esa negativa implica una aseveración. Entonces, pues si estoy negando, pues yo creo que ya con eso ya no necesito probar esa parte, ¿no? De todos modos, si la parte actora ofrece la prueba pericial, yo voy a tener como demandado la oportunidad
de nombrar mi perito para desvirtuar lo que dice el perito de la parte actora. Sí, Sí, es importantísimo, por eso te decía, pues que consideren, o sea, o que no se les escape esta parte, ¿no? ¿A quién le corresponde probar? Porque si es un elemento para la procedencia de la acción, pues le toca a la parte actora. Y la parte actora, máxime, si la parte demandada está negando la identidad, ahorita nosotros tenemos nuestra fase postulatoria sin pruebas y después tenemos la dilación probatoria. Entonces, ya sabemos la postura de la parte demandada, ahora vamos a ofrecer las pruebas. Si la parte demandada está negando, pues ofrezco la prueba pericial. Si está confesando, pues igual como dices, ¿no? Pues igual lo ofrezco, pero pues habría que considerarlo. O sea, puede decir que sí, pero no es tan necesaria. Pero si le está negando esa fuerza a la parte actora, le toca ofrecer la prueba. Y la parte demandada, cuando niega, pues debe también tener claro que si está negando la identidad, no ofrecer la prueba, porque justo como no lo comentas, pues, o sea, si la parte actora se le olvida, no ofrece la prueba, se le va el plazo, ni con la circular 54 llegó a tiempo y no presentó sus pruebas a tiempo, o no traían firma, o se equivocó de juzgado, qué sé yo, pasan sí, un montón de cosas, pero ahí va la parte demandada y ofrece la prueba. Pues en efecto le da la oportunidad a la parte actora que al desahogar la vista ofrezca también o designe también su perito, la prueba se vuelve colegiada y entonces ahora sí, vamos a ver qué pasó con la identidad. Cuando si la parte demandada no hace nada y la parte actora se le pasa a ofrecer la prueba, pues ya, con eso sí, sería suficiente para que fuera improcedente la reivindicatoria, ¿no? sí, sí, así es. Entonces, pues es una cuestión también de estrategia. Fíjate que ahora con el Código Nacional ya ves que vamos a ofrecer las pruebas desde el principio y Ujú. evidentemente yo como parte actora voy a tener la obligación de ofrecer la prueba pericial, eso a fuerza. Todavía no voy a saber qué me va a decir la parte contraria, pero yo tengo que ofrecer mi prueba desde un principio, aunque ya en la audiencia preliminar, en la depuración del debate, quizá podamos las partes ponernos de acuerdo en que la identidad no es hecho controvertido y que no necesitamos la prueba pericial. Podemos excluir la prueba pericial, lo que sería adecuado, ¿no? Si las partes lo pactan, porque así ya no desahogamos una prueba que además va a implicar pues, dinero. Pues no es lo mismo desahogar una prueba, declaración de parte que pues no vas a invertir más que a lo mejor si el abogado cobra más por eso, Y no, a y tener ahí, que, sí, a tener que invertir en la pericial, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Ahí en ese caso del Código Nacional, pues la intervención del juez será fundamental para lograr ese acuerdo. Oye, ya está justificado lo de la identidad y tratar de lograr el acuerdo probatorio sobre eso, ¿no? Y excluir ese medio y de bueno, prueba. y no sé tú qué opinas ya que estamos tocando este tema. Si ¿Mm? solamente las pruebas que se admiten son las que tienen relación con los hechos controvertidos, podría yo, incluso ahorita con el sistema que tenemos en nuestro código estatal, puedo yo decir, porque la parte demandada ya confesó que sí posee el bien, ya no admitirle la prueba pericial a la parte actora, porque ya Yo no creo que tiene sí, relación yo con creo un que hecho sí, yo creo que sí controvertido. es factible porque el Código de Procedimiento señala que solo los hechos controvertidos serán objeto de prueba. Entonces, el juez creo que válidamente podría decir en su auto, oye, esto no es un hecho controvertido, porque ya lo dijo, ya lo confesó. Entonces, creo que sí, pero normalmente no he visto que se haga de esa manera, la realidad es de que no lo he visto, pero creo que sí podría decir sin problema alguno, porque así lo establece el código. Solo los hechos controvertidos, el actual código, son objeto de prueba. Entonces, bajo ese fundamento, el juez cuando observa y advierte que ya algo está demostrado o está confesado, no está controvertido, creo que válidamente podría decir, te lo inadmito porque esto no es controvertido. Entonces, sin embargo, creo que con el afán de no, como de no tocar ese punto del derecho a probar, ¿sí? Es que se admite siempre. Sin embargo, Pues lo yo en lo admitimos particular lo veo. porque yo creo que lo admitimos porque es el acto que lo inadmite es apelable. Y luego la regañada que nos ponen ustedes. Sí, 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 sobre todo porque Pero decimos, a lo mejor puede probar otra cosa,
distinta, ¿no? O iba a demostrar otra cosa eh, diferente a ese punto, pero la realidad es de que si ya en una audiencia oral, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles, puedes lograr sin problema un acuerdo probatorio para excluir ese medio de prueba por el hecho de que no es controvertido. Sí, bueno, en el modelo del Código Nacional, si bien podemos lograr el acuerdo, pero a veces habrán quienes con todo y todos nos digan no hay acuerdo. Por eso yo comentaba, bueno, no hay acuerdo, pero como quiera que sea, yo sé que ya no es un hecho controvertido, entonces no admito la prueba. Con el Código Nacional, pues la inadmisión de la prueba no es recurrible, lo que implica que hasta el dictado de la sentencia definitiva, si es que perjudicó a alguna de la parte, pues lo podrá hacer valer como una violación procesal al momento de apelar la definitiva. Entonces, precisamente por eso yo considero con el Código Nacional podemos, quizá al menos creo que yo sí me atrevería a inadmitir pruebas que yo ya pueda considerar ociosas, porque solo va a ser hasta la sentencia definitiva que veremos si efectivamente pues, las necesitábamos o no. A veces admitimos muchas pruebas que realmente no nos sirven, ya sabemos que no nos van a servir, pero como no podemos prejuzgar su valor, pues tenemos que admitirlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues podemos yo creo que arriesgarnos un poquito más con el Código Nacional, bueno, claro, con el riesgo de que, pues si por ahí sí cometimos una violación procesal, pues no estaría tan padre, ¿no? Pero sí el hecho de que no nos retrasaríamos por el desahogo de pruebas que no son adecuadas, como por ejemplo, no sé, en tu opinión, si yo quiero acreditar la identidad de un bien y ofrezco una prueba de inspección judicial, ¿valdría la pena? Pues no valdría la pena, pero, pero pues efectivamente habrá que admitirla quizá. Pues es a lo que me refiero. En la actualidad, si me ofrecen una prueba de inspección para acreditar una posesión, a lo mejor en una sucapión, o una identidad en reivindicatorio, si yo me atrevo al día de hoy a inadmitirlo, pues la prueba, la inadmisión es apelable y entonces la sala por lo general me va a decir no prejuzgue su valor, admite. Así es. Eso que nos lleva a que si teníamos un periodo de desahogo de pruebas de 15 días, en lo que se resuelve la apelación, me regresan la apelación y todavía voy y desahogo la inspección, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Más. Y al final, cuando dicte la sentencia, de todas formas, no voy a tomar en cuenta esa prueba, ¿no? Ujú. Entonces, por eso digo, bueno, con el Código Nacional creo que voy a tener un poco más de oportunidad de decir, pues no la admito, total, Totalmente. ahorita nadie la va a recurrir. Así Llego a es. la sentencia y no va a trascender, entonces no va a haber violación que reparar. Entonces, sí, por ese lado, pues vamos a poder pulir un poco, ¿no? El Sí, sí, desahogo sí. de las pruebas para que no retardemos el juicio más de lo necesario. Tienes toda la razón. De ahí, como jueces, sí vamos a poder manejar un poquito de que, oye, espérame, esto no te sirve, esto sí te sirve, esto no te sirve, porque pues la irrecurribilidad nos da esa posibilidad y ya hasta el final ver si sí le servía o no le servía, ¿no? Sí, Bueno, pero ya para que no termine haciendo bolas a todos, sí, la identidad entonces, reivindicatorio carga de la prueba de la parte actora, siempre. Si sí, o sea, siempre, siempre. Si la parte demandada niega, con más razón todavía, sí, ¿no? Pero no vamos a acreditar identidad, aunque nos admitan la prueba, no la vamos a acreditar con una inspección, tiene que ser ¿no? pericial. Y ya, bueno, ya lo dijiste, la reivindicatoria y en la usucapión, por favor, tratar de eh, ya cuando tenemos un inmueble que se encuentra inmerso dentro de uno de mayor dimensión, acreditar la identidad, aunque el código no lo establece como un elemento, que realmente los elementos tampoco están establecidos de una manera eh, nominada, ¿sí? Sino más bien se van extrayendo de lo que dice el propio código, y así es la identidad. No nos dice que hay que acreditar que se encuentra inmerso y cuál es la fracción que se encuentra inmersa en una de mayores dimensiones, pero es lógico que hay que justificarlo, porque de lo contrario estaríamos adivinando, pues lo que hacíamos antes. Estaríamos adivinando de que, sí, todavía le quedan otros 1000 metros, pues ahí sí cabe,
¿no? Ahí sí cabe ese inmueble que están pretendiendo usucapiar, cuando no tenemos la certeza si está fuera, dentro o dentro de otro más chiquito, ¿no? Entonces, creo que sí, ya tenemos que hacerlo de siempre, No, y además es una seguridad jurídica para todos, ¿no? para Ya todos. el tener muy claro cuáles son los límites o la ubicación de un bien inmueble, porque pues estamos hablando de propiedad, no podemos nada más imaginarnos por dónde anda, ¿no? Ujú, ujú. Imagínate de que, Claro, que, sí, sí, sí. que yo al ratito diga que estoy en posesión de tu casa y resulta que no, Ujú, que era ujú, otra. No, más bien al revés, ¿no? Que yo tenía otra y resulta que era la tuya y así, no, pues ujú, eso no ujú, ujú. podemos dejarlo así tan. Sí, sí, donde caiga no es factible, hay que justificar dónde está. Y así va Sí. a ser en segunda instancia, o sea que ya ni tiene caso apelar por ese punto, ¿eh? Mira, aquí en Facebook nos estaba preguntando una persona que dice despacho guardado. Nos preguntaba el número de jurisprudencia. Quiero pensar que se refería a las que emitieron en las juntas en la sala. Pero aquí nos contesta un compañero, Moisés Salgado, que por cierto, Moisés, alumno de maestría acá en ESA, nos da el dato que dice que es junta plenaria y punto JPC punto 002 JP punto 3A. Quiero pensar que es esa, ¿verdad? Sí, La de sí, porque te ustedes. decía, hay dos, una que es obligatoria para la región Toluca y otra que es obligatoria para la región Texcoco. Entonces, esta que está diciendo con los datos que está dando, no sé si sea la última, no sé el año, pero como hay dos similares, entonces una es del 2024 y es para Texcoco y una es de este año y es para Toluca. Entonces, creo que se está refiriendo a la de Toluca en este momento. Ok. Como quiera que sea, pues estos criterios los pueden consultar en la página del Poder Judicial, en Sí, el apartado de transparencia, ¿sí, verdad? sí, Y en ahí la es de en donde, jurisprudencia también. Ujú. ajá, ahí es en donde pueden encontrar estos criterios. Y pues además de todo, digo, estos porque son obligatorios para el Estado de México conforme a nuestra ley orgánica, pero también a nivel federal hay unos criterios que no son obligatorios, pero pues nos orientan, ¿no? Creo que hay unas tesis que son de otros estados, no recuerdo, creo que es en Tlaxcala, no me acuerdo en dónde más es en donde ya también están generando este tipo de criterios. Pero, como lo comentas, obligatorio o no por los federales, pues es una cosa de, pues lógica, ¿no? También hasta Ujú. de sentido común. Sí, Entonces, sí, correcto. bueno, pues ya se nos terminó nuestro tiempo. Yo Sí, hubiera querido preguntarte muchas más cosas. Ya sabes que yo no, soy bien inquieta y me encanta andar preguntando. no, y excelente. La verdad es que he tenido oportunidad de ver tus clases y la verdad es que siempre, siempre eh, puntual y con una organización muy, muy buena en todo. Así que la verdad es que bueno que se hicieron esas preguntas y con todo gusto en otra ocasión, con todo gusto. Claro que sí, mira, me encantaría que podamos hacer en un futuro pues alguna otra intervención con otro tema así interesante, Escabroso. despejarle, sí, ¿no? Es que sobre todo, ¿sabes qué? Para despejarle las dudas a los compañeros, porque yo siempre he creído que, pues, si nosotros les apoyamos, nosotros que somos los que estamos de este lado, les apoyamos a los postulantes a que su trabajo pues vaya mejor, porque ellos también a veces están confundidos, ¿no? Ujú, ujú. Pues es que me dicen una cosa y luego me dicen otra, y a veces no es que digamos una cosa y otra, a lo mejor son supuestos distintos, pero si nosotros con este tipo de ejercicios les ayudamos a que quede claro el por qué les pedimos algo o por qué funciona de tal forma, pues el trabajo de ellos y el de nosotros, pues se facilita, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo, Entonces, ¿eh? Totalmente. claro, entonces yo por eso adoro estas actividades y me encanta que podamos tocar temas que a los compañeros que nos escuchan, pues les ayude para que su trabajo también pues vaya mejorando, y pues vayan teniendo éxito en lo que hacen, porque pues
¿Eh? Pues Sí, sí, sí. pues porque lo Estamos que en el queremos medio y es, hay que mejorar siempre sí, y nuestro, además de lo que se trata es impartir justicia, no de decirles que no, claro. ¿no? Sí, O sea, no se trata de decirles improcedentes, al contrario, se trata por de que, supuesto. Sí. pues, quien tenga la razón, quien tenga que regularizar un inmueble, que tiene que recuperar un inmueble, quien necesite justicia, pues lo obtenga, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Dar luz. Yo creo que la autoridad jurisdiccional y nosotros en este tipo de actividades, pues extra laborales ya de lo que es la impartición de justicia, es en donde podemos, creo que, apoyar en todo esto, ¿no? Sí, con todo gusto. Te agradezco muchísimo. Yo sé que tú siempre estás en disposición de apoyarnos en este tipo de actividades y pues sí, estaremos agendando próximamente algún otro tema bueno para que les despejemos más o les dejemos con más dudas todavía. Ujú. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, por acompañarnos. Gracias, magistrado, por este espacio que nos regaló. Gracias, Y pues Chile. los esperamos a todos la próxima semana, el martes, ya saben, el martes, todos los martes en punto de las 6 de la tarde, para escuchar este programa, Lo que nadie te explicó del derecho civil y familiar. Y pues muchísimas gracias. Tengan Muy todas buenas buenas tardes. Muy noches. buenas tardes. Gracias.